Hola amigos de Carnival Biker, hoy estamos desde Roadhouse, kilómetro y medio del crucero de Combia a mano izquierda, como yendo para la estación Pereira. Y les tengo una sorpresa, tengo un gran invitado esta noche, un integrante de nuestro grupo Open Riders de hace muchos años, mi amigo Alex. Lo quise traer esta noche en este día, en esta ocasión lo quise traer para que compartiera un poco de todas esas experiencias de lo que nos encanta de las motos. Él es un gran motero de acá de la ciudad de Pereira, tiene una historia de vida muy bonita y espero pues que disfrutemos mucho de esta noche. Un saludo, Alex, para todos los que nos están viendo. Hola Iván y hola a todos los que siguen el programa. Gracias Iván por invitarme. Y pues acá estamos para destaparnos y abrirnos ante el público con muchas cosas. Sí, Alex, bueno, quisiera arrancar desde qué edad le surgió esa pasión por las motos, Alex. No, Iván. O como a todos. Yo creo que es algo que viene con uno, eso va en la sangre. Muchas veces dicen que es algo adquirido con el tiempo, pero yo creo que desde el primer momento que tuve contacto con una moto, que fue por allá como en el año, bueno, no voy a decir el año porque me dice que estoy muy cucho, y dicen que ya en esa época no había motos. Verdaderamente en el año 89 mi hermano compró una DT100 nueva. No puede ser, también fue mi primer moto. Pucha, DT100. hermano, y le digo que yo era un pollito. Yo no veía las santas horas de montarme en esa moto. Yo Volase en ella. subí, me montan como sea. Hermano. Conociéndolo, volase. No pidiendo la prestada. Bueno, Ivancho, desde ese primer momento me enamoré. Yo decía que quería una moto. Quería tener una moto en mi vida. Más o menos, ¿cuántos años tenía usted? No, ya tenían 8 añitos, Iván. Un niño, era niño. Bueno, estaba chiquito. Se despertó mucho antes, ¿no? En el año 88, 89 más o menos. ¿Sí? Resulta, Ivancho, que como a los 2 años, mi hermano compró otra moto, compró una FR 80. No, perdón, primero fue la FR y se la pasó mi otro hermano, pero cuando me enamoré fue cuando vi la DT. Y yo no, eso es lo que yo quería para mí. Con la FR no. No, nada. Pero yo alcanzaba ya la FR cuando cumplí los 10 añitos, los 10, 11. Hermano, y usted me le echó. Iba a hacer reír. ¿Sabe qué pasó? Lo que usted acabó de decir. ¿Qué pasó? ¿Qué hice con la moto? Se voló en ella. Me volé en la moto y... Pero en la DT. En la FR, ¿no? En la FR. En la DT. La No. FR es automática, ¿cierto? Eso es 2 cambios, creo. 3 cambios, 3 3 cambios. cambios, sí. Me subí en la FR, como medio sabía, y me volé, hermano. Por ahí medio me aporrié, llegué a la casa y me dice que la guardé y hasta luego. Y ahí sí me le seguí volando y dando en las pichonas. Y ese fue el primer contacto con la moto y ya de ahí para adelante sí quise seguir en el cuento de las motos. Después cuando en el año 95 le compré una moto, una Adres a un primo. Me la rebuscaba. Adres es una scooter. Una scooter. Una Adres 60, sí. De Suzuki. En el año 90, no se fue en el 94. 94 o 95 más o menos. Ya tenía como 14, 15 añitos. Y resulta, Iván, que, bueno, las ganas de la moto, me la rebuscaba, trabajaba, vendía en el colegio panes, hacía una cosa, hacía la otra, trabajé instalando alarmas comunales, y se platica en ese entonces y compré la motica. Y resultó un negocio para comprar una XT 200. De Adres. Un peladito de 15 años andando una XT 200. Pero por eso, de Adres a XT200, eso es como saltar un muro. Algo así, Iván. No. Verdaderamente fue que ahí es donde más me cogió la pasión de la moto. Pero espera un momentico, la primera, la que usted se hizo, porque aquí entre mis preguntas era cuál había sido la primera moto que usted compró, pues ya me la respondió, fue la Adres entonces. La Adres. Y de la Adres pasó a una XT, una pero XT qué salto tan brutal, parce. Y con 15 añitos, y esa moto pues tenía en esa época, pues era una moto entre comillas grande. No, ¿sí me entiendes? Estamos hablando en el año 94, 95. Una locura. Era una moto muy grande para la época. Ya ahí seguía la XT 500. Y
Hermano, aprendí a hacer mecánica, desarmaba de para arriba y para abajo el motor, volvía y lo subía. Yo era feliz haciendo mecánica y reventándome los dedos. Esa fue mi gran pasión. Mi pasión desde el principio fue las motos y la mecánica de las motos. Las dos cosas. Empecé fue a desarmarlas todas. Las dos La que cosas cogía de la la mano. desarmaba. Bueno. Aprendí las de mis hermanos, eso sí, la mía no. Conociéndolo un poquito, conozco un poquito de su vida, tengo entendido que fuiste piloto, ¿cierto? Sí. Aficionado, profesional no, porque no estuviste en una profesional, academia, no. pero aficionado. Pues, realmente acá en Colombia el motociclismo es una pasión. Es una pasión y es aficionado. Pero empecé también a los 16 añitos empecé con las motos de carreras. En una moto ¿Con esa misma moto o con ya una qué pasó? moto, con una moto de un primo. ¿Cómo fue? de la Cuéntanos, pasada. ¿cómo fue la...? Esa sí no lo sé. Entre unas y otras, una RX en esa época valía mucha plata y esas eran las motos que estaban andando en la época. Y era como, entre comillas, para una moto para arreglar y para que caminara, una RX era fácil de arreglar. Entonces compró una RX y yo empecé a hacerle la mecánica, arreglarla, modificarla, hacerle cosas. Siendo un niño, teniendo unos 16 añitos, Mejorarla. Inventaba, exacto. Inventaba, ponerle cámara, le montamos cilindro de DT. Ya sabía yo armar y desarmar la moto, ponerle carburador de TS 185 que era en la época, con los carburadores que uno mejoraba. Y ingresé al mundo de la motovelocidad a los 16 añitos. ¿Cuál fue su primer competencia? La primera competencia mía fue creo que en las Válidas de Cartago. Eso fue en el año 96 más o menos. Eso fue todo, fue rápido. Me volé la casa, no dije nada y no me voy para un evento de motos. Y en el maletín me conseguí una chaqueta prestada de cuero, un pantalón jean me llevé y las botas. Y ahí empecé a darle a las motos. ¿En la moto de quién? ¿La del primo, no? En la del primo. ¿Y cómo nos fue? No, ¿Se nos costareamos? ¿No? Eso fue la moto ni siquiera pudo dar media vuelta. Se frenó. Se nos varó. Se frenó la moto, sí. La mecánica no estaba tan a punto en esa época. O la mía, por lo menos. Bueno, entonces, ¿cuál fue tu primera competencia donde ya usted dijo, ya tengo carne para esto y ya empezó a quedar yo creo entre los primeros o ganó? No, es algo muy difícil. Bueno, ahí es donde empecé. Relativamente el motociclismo hoy y antes siempre ha sido algo muy costoso. Porque eso usted no debe ganar, si una competencia no cubre cuando usted gana o el segundo o tercero, no cubre ni los gastos. Ahora usted pues empezar es mucho más difícil y la capacidad económica en esa época era muy difícil en mi caso. No, y usted empezando solo. Nomás ahorita venía contando una historia. No, pues si tenemos tiempo la cuento, Iván, Sí, pero sí, una historia, pero resulta que cuando estaba empezando a arreglar mi moto de carreras, la que yo ya compré cuando tenía 18 añitos, salí del colegio, empecé a trabajar y compré mi primera moto, una RX, la Pangilienta, una amarilla, una RX amarilla. Ni siquiera era una RX, era una RS, una Agro. Era del año 77, pero estaba montada en RX con todo RX de modeluda. Y entonces yo tenía mis cositas y con todo lo que hacía, con muchos esfuerzos, iba metiéndola a la motico, ella poquito. Y resulta que tenía unos carburadorcitos para arreglar la moto. Entonces, en esa moto yo salía por allá a trabajar, hacía las vuelticas, yo todavía trabajaba en mecánica. Y cuando me iba para las carreras, le montaba el carburador grande, que tragaba más gasolina y bueno, y la moto cambiaba. Ese día yo me fui a trabajar por la mañana y yo tenía una bolsita cerca del lavadero en mi casa donde yo vivía. Y metí la bolsita ahí. Ese día llegué como un domingo, lo desarmé. Por la noche guardé la bolsita y me fui a dormir. Me levanté a trabajar. Cuando resulta, hermano, que yo llegué al mediodía a almorzar. Cuando voy a mirar, mamá, mira que yo hay una bolsa acá con unas cosas de la moto. Ay, mijo, yo no he visto nada. Resulta que en la casa trabajaba una muchacha que le ayudaba con el aseo a mamá. Cuando le pregunté, ay, yo pensé que eso era basura, le eché a la basura. Ay, Dios mío. Iván, le digo una cosa. Precisamente ahorita cuando venía para acá, venía remembrando eso. Que me fui detrás del carro de la basura hasta el basurero. No se ría que es triste, es triste. Pero con final feliz. ¿Y No, recuperó o no recuperó? Me fui detrás del carro de basura,
Le pregunté al señor que dónde era el botadero, vine detrás del carro de la basura en la moto. Yo ni fui a trabajar por irme detrás del carro de la basura. Con la esperanza de volver a encontrar los carburadorcitos y las cosas de la moto de carreras. Y van, cuando vaciaron toda la basura, ya era. No, muy difícil. Entonces un man me prestó una pala y yo con la pala. Y resulta que ellos tienen una retroexcavadora, un bulldozer con la que empujan la basura para enterrarla. Y el man lleva esperándome ya mucho rato ahí, yo busqué, y yo no. Eché la bendición. Digo una cosa, Iván, me fui con la lágrima en el ojo, yo con 18 añitos. Eso era como lo único que tenía, pues, económicamente en esa época tangible. Lo fuerte, sí, lo fuerte. Eso era lo único que tenía. Su tesoro, y su tesoro. Eso, mi tesoro. Y volver a empezar otra vez. Me quedé otra vez sin con qué. Baila. Ahí perdí. Hizo Eché pausa. la bendición y pausa. Que iba, pero con lo que podía, con lo que tenía. Mire que yo tenía unas llantas B-Rubber, pero no eran ni slick ni nada, eran B-Rubber labraditas, pero esa llanta era lisa es una lengua. De lo Y así trabajado. me iba a correr. Cuando en el año 98 hubo una de las últimas válidas que hubo de motociclismo acá en Pereira, acá en Risaralda. ¿Usted llegó a competir en las válidas que hacían en Mercasa? Claro, estoy hablando de esa, del año 98. Y saqué esa moto. Resulta, mano, que había, pues, de los pelados que estaban con uno, habían pelados que sí tenían capacidad económica, sus buenas llantas SLI, RXZ, moto con todo nuevo, y la moto comía un pellecito. Mera calle, solo calle. Claro, y entonces resulta que en los entrenamientos, puta, la moto mía pegada de manes de la punta y, pues, puta, se puede decir, le pone el Iván. Ahí veces me sale. Andando detrás de los manes que ya llevan mucho tiempo y que tenían capacidad económica para comprar cosas buenas. Moto ahí pegado. encendido, motofly, llantas slick, rines de aluminio. Y yo con la llantica de Rubber atrás de caucho y pegado ahí. Ahí pegado y es más. Los muchachos no la creían. Venga, ¿y esa moto qué tiene? Dando lidia, como siempre, como Dando lo conocí lidia. yo. ¿Cuántos años estuvo usted loqueando en las pistas? Me duró poco, Iván. Sí. Resulta que, pues, cuando uno tiene como su horizonte claro, usted sabe que, hermano, pues, tiene que pensar en un futuro, si va a trabajar, de qué va a vivir, que tenga buen empleo, profesionalizarse o anhelar algo un poco más de donde usted está. No estaba de confort ahí. Entonces siempre me la he rebuscado de esa forma, Iván, no quedarme como relegado. Me fui a estudiar a Bogotá, empecé a trabajar con el Estado. Ahí me tocó dejar las motos totalmente porque yo ya vivía en Bogotá. Era muy difícil, pues, para mí trasladar o dejar de ir a trabajar por irme para unas válidas. Entonces, Prácticamente le puso pausa a ese sueño. exacto, pues, a ese sueño y a ese hobby, porque también es un Es hobby un más hobby, que todo. sí. Alex, yo veo, usted se me salió de todo contexto, yo veo que ¿Yo? la historia suya está larguísima. De las preguntas que tenía por hacerlo, a medida que nos ha venido contando las historias, pues prácticamente me ha respondido, pero yo quiero invitar a la gente de Carnival Biker. Prácticamente esta entrevista se nos fue para una segunda y yo estoy, de parte mía, pues, he escuchado un poco de cosas que no sabía y lo conozco. Entonces yo también estoy motivado a una segunda entrevista. ¿Qué tal si Hágale, se Iván. anima? De una, Listo. Iván, hágale, Iván. Aquí desde Roadhouse aprovecho para decirle que acá en este lugar cervezas, lo que son nacionales, también cerveza artesanal, comida, tenemos de todo. Es un punto de encuentro para todos los moteros que se quieran vincular acá a Roadhouse. Es un punto muy agradable, tenemos espacio para nuestras motos, podemos hacerlo un punto de partida. Entonces, Alex, nos vemos de acá mismo en Roadhouse. Hágale, Iván, de una. En adelante, no se lo olviden, síganos en Carnival Biker, aquí están nuestras redes, síganos para la próxima entrevista con Alex y continuamos con esta historia, que lo que falta sé que es muy bueno, porque esto apenas es cuando él estaba empezando y él tiene una historia de vida aún más fuerte. Chao, muchachos.